Un cocinero militar, al que todos creían inofensivo, detuvo tanques con valentía. No con medallas ni proclamas, sino con humo, fuego breve y tiempo ganado. Madrugada en los Apeninos, otoño de 1944, la niebla sostiene el camino. La gravilla cruje como sal gorda bajo botas que aún no llegan. Sobre la llanura corta del valle, un puente de piedra vigila como cerradura antigua. Tal vez la guerra también hierve en ollas, no solo en mapas y órdenes. Tal vez el coraje aparece con delantal, oliendo a caldo sin pedir permiso. Dicen que el primer aviso llegó por el tacto, no por el oído. Un temblor diminuto empujó el borde de una taza y cayó la cuchara. Luego, el rumor de orugas creció desde la tierra, pesado como trueno contenido. Dentro de él, algo simple y antiguo despertó con el olor graso del caldo. Era la pregunta sin retórica: huir o ganar minutos para otros cuerpos heridos. Sus manos grandes, curtidas por el vapor, sostuvieron el mango como si pesara historia. El fogón sobre ruedas respiraba con un silbido azul, puntual como un corazón de hierro. Una lámpara colgante dibujaba sombras largas, alargando también el tramo del puente estrecho. Las paredes húmedas devolvían cada sonido, y el valle parecía aguantar la respiración. No había infantería cercana, ni armas para detener acero pintado y furioso. Solo quedaba entender que no enfrentaría tanques, sino los minutos que traían. Cuando todo es demasiado grande, la salvación cabe en una grieta de tiempo. Entonces revisó con calma de cocina lo que la guerra había dejado cerca. Alcohol del fogón, trapos limpios, latas olvidadas con gasolina para los jeeps cansados, un cubo de agua, una caja de cerillas, 2 guantes con costuras abiertas. Dentro de nosotros, algo aprende que la valentía no es ruido, es dirección. Él miró el puente y no vio piedra. Vio un paso obligado, un cuello estrecho. Miró el caldo y no vio sopa. Vio humo y cortinas posibles para la duda. La niebla se pegaba al delantal, dejándolo húmedo, con olor a estufa mojada. El viento pequeño golpeó la lona de la cocina y el metal respondió con eco. Ya podía ver, entre manchas grises, el brillo bajo de faros tapados con barro. Desde el puesto de socorro, alguien asomó la cabeza y la volvió sin preguntar nada. El silencio compartido dijo lo que hacía falta. No hay con qué, solo esperanza. El cocinero asintió con un gesto mínimo y siguió midiendo distancias con la mirada. No fue una epifanía. Fue el oficio transformado en arma sin estruendo ni alarde. Este relato no enseña táctica, enseña el milagro humilde de aprovechar lo que hay. Veremos cómo el humo engaña al acero y cómo el tiempo se vuelve aliado. Él respiró hondo y el vapor le nubló por dentro la valentía urgente. Pensó en los heridos, en los médicos, en los que aún dormían sin saber. Si lograba que dudaran un momento, los demás podrían cruzar la mañana. Encendió otra vez la llama, como quien convoca a un aliado discreto ante la tormenta. El caldo volvió a burbujear, y con él subió un velo espeso y dulce. En el borde señaló con tiza invisible el lugar exacto donde el miedo debía detenerse. A lo lejos, los motores tosieron, y el valle juró que no tenía salida. Él alzó la vista, apretó la mandíbula y aceptó la tarea que nadie pidió. Porque a veces, donde otros ven tanques, un cocinero aprende a ver minutos vivos. Se quedó de pie junto a la lumbre, como si pensara en la receta de siempre. Pero sus manos trazaron otra preparación. La cocina era pequeña, olor a sopa y a metal, y él movió latas con la precisión de quien conoce la medida del hambre. Tomó alcohol del fogón y gasolina de las jarras. Juntó trapos que olían a pan y a sudor. No había glamour en esos gestos,
solo la pragmática ternura de quien sabe que cada minuto cuenta. Dentro suyo no había heroísmo efusivo, sino una ecuación simple: humo igual tiempo. Pensó en los heridos en el puesto, en el médico que no dormía, en las raciones apiladas como promesas. Se recortó la silueta contra la luz de la estufa y por un instante pareció menos un hombre que un faro improvisado. Sus dedos, curtidos por cucharas y cuchillos, se movieron con calma. Mojó trapos, arrugó lienzos, anudó pedazos como quien prepara leños para una noche larga. Al salir al puente, la lluvia lavaba todo, menos el rumor de las orugas. Colocó trampas de tela encendidas en los bordes. Levantó un humo que olía a barril quemado y a cocina. No buscaba incendiar el acero, sino fabricar confusión, esa criatura que paraliza las máquinas tanto como los hombres. El humo serpenteó por la garganta del valle, ocupó los ojos del conductor y convirtió el avance en una duda pesada. Tal vez fue la ausencia de un rifle lo que le permitió actuar sin estridencias. No hacía señales, no pedía reconocimiento. Su gesto era la austeridad de quien paga una deuda con el deber. A cada trapo prendido, su rostro se contraía con el calor. Las manos ardieron. El delantal quedó prendido de ceniza, pero continuó hasta ver la columna detenerse. Los blindados frenaron en el estrecho, alados por la sospecha de minas y por la imposibilidad de ver. Mientras los tanques dudaban, los ingenieros emergieron como sombras prácticas y obedientes. Aprovecharon la tregua que un cocinero había tejido con humo y determinación. Plantaron cargas, midieron la arco del puente, con manos que conocían la geometría de la destrucción. El puente habló en una nota breve y certera. La bóveda saltó cuando debió hacerlo, y el paso se convirtió en un abismo que nadie cruzaría. Regresó sin prisa a la cocina. Sus manos quemadas olían a alquitrán y a estofado. Nadie le exigió explicación. Una mujer en la retaguardia lanzó una mirada que decía «gracias» sin palabras. Ningún parte oficial consignó su nombre. Ni uniforme, ni papel lo llenaron de aprobaciones. Quedó, en cambio, una nota anónima doblada sobre la mesa del comedor, y el rumor respetuoso de quienes habían visto desde lejos un hombre elegir quedarse. La noche volvió a su ritmo. El fuego en la estufa amaneció otra vez domado. Él limpió los recipientes con movimientos viejos, como quien borra la evidencia de una intervención que fue, por diseño, discreta. El crucifijo en su bolsillo parecía más pequeño, pero también más pesado. En la memoria de los que sobrevivieron, su figura no se volvió estatua. Continuó siendo la presencia humilde que por algunas horas sostuvo lo que importaba. El delantal le pesaba de pronto como una armadura improvisada y rota. Tenía manchas que contaban noches de frío y manos que rara vez habían empuñado un arma. Su respiración, contenida, marcaba un compás que no era militar, sino de cocina, medida, paciente, sin aspavientos. Afuera, el valle devolvía el rumor de orugas y acero. Adentro, el hospital temporal seguía siendo un corredor de respiraciones entrecortadas. Tal vez sea en ese momento donde se definió la frontera entre huir y quedarse. Ángel miró a los hombres sobre las camillas con la misma exactitud con que antes medía sal y pan. No pensó en gloria ni en relatos posteriores. Pensó en el peso de una vida cercana, en el silencio que quedaría si nadie ganaba tiempo. La decisión no le llegó como un mandato heroico. Le nació de una costumbre más humilde, proteger lo que estaba a su alcance. Había ingredientes de cocina en sus manos que, en otro contexto, no habrían significado nada para la guerra. Una lata de gasolina, alcohol de cocina,
paños rojos de cocina que alguna vez fueron servilletas. Los unió con cuidado, sin prisa teatral, como quien prepara una olla para prolongar una comida. En su interior, cada gesto era un pequeño rito contra el pánico. Encendió una mecha improvisada, sintiendo el ardor en la piel, pero sin que el miedo lo dominara. Sabía que los primeros minutos eran decisivos, que la columna blindada dependía de un impulso inicial. Dentro del puesto, las voces eran pocas y contenidas. Un enfermero murmuró una oración breve y apartó la vista. Un joven soldado apretó la mano de la mujer que cuidaba los sueros, como si no quisiera romper la fina membrana que los mantenía con vida. Ángel, con las manos temblando por el calor y la tensión, buscó un lugar desde donde el humo pudiera engañar a las sombras metálicas del contrario. No buscó destruir por destruir. Buscó ofrecer una duda, una pausa, algo que inclinara el tiempo a su favor. La cortina de humo que levantó no fue un espectáculo, sino una mancha de confusión en la ladera. Los tanques, acostumbrados a dictar la velocidad del mundo, se detuvieron ante lo inesperado. En ese silencio suspendido, los ingenieros se movieron con la precisión de quienes ya habían pactado con la urgencia. Una explosión contenida voló el arco del puente y, como en un acto de milagro técnico, las camillas comenzaron a cruzar. Ángel observó el paso de los heridos con las manos aún quemadas, sintiendo que su papel terminaba con la última camilla que desaparecía en la niebla. Dentro de nosotros quedan imágenes que no necesitan testigos oficiales. Él volvió a su cocina sin medallas y con el delantal chamuscado, como si nada hubiese pasado. Para quienes allí sobrevivieron, su figura continuó habitando un rincón de gratitud silenciosa, y en la memoria de aquel valle, la distancia entre un plato y una decisión se acortó para siempre. En la luz que quedaba, cada movimiento suyo parecía un ritual aprendido en la penumbra. Hundió la mano en la botella y sintió el calor áspero del alcohol. No pensó en gloria ni en elogios. Pensó únicamente en tiempo, en dedos que aún apretaban los vendajes, en respiraciones que necesitaban ser largas. El olor dulzón de la gasolina se mezcló con el humo viejo de la cocina. Parecía una fragancia de trabajo diario, pero aquella noche iba a convertirse en algo distinto, una barrera improvisada entre la vida y el acero. Caminó con cuidado, como quien no quiere romper una escena frágil. El puente era una línea en el mapa de su vida, una cuerda que sujetaba un pequeño mundo. Midió con la vista la distancia, recordó un atlas de rutas que nunca aprendería a leer. No tenía pericia militar. Tenía manos curtidas por cucharas y mosaicos de calor en las palmas. Aún así, comprendió la geometría del peligro. Donde colocar el fuego para que hablase confusión y no solo destrucción. Las botellas tintinearon en su delantal, pequeños haces de vidrio que guardaban la promesa de humo. Ató los trapos con dedos que temblaban apenas, no por miedo, sino por el peso de la decisión. No deseaba ser héroe. Deseaba que aquellos minutos fueran suficientes. Se movió entre sombras y cada paso dejaba una estela de harina en la grava. El polvo blanco era como un mapa de esperanza, un humo anunciado que, al prenderse, cubriría los rostros y las intenciones. Desde el puesto de socorro llegaron voces contenidas, respiraciones que pedían sin pedir. Él escuchó cada una como si fueran órdenes. Sabía que una columna de blindados no era solo metal, era maquinaria de decisiones rápidas, de cadenas que devoran sonidos. Entonces preparó su pequeño teatro de humo y fuego. Encendió un trapo, sopló con cuidado y lo lanzó hacia la gravilla polvorienta.
La llama lamió la harina, y la noche respondió con una nube que subió lenta, opaca. No buscó la vista de los que huían. Se quedó mirando el hueco donde la carretera se estrechaba. Observó cómo los primeros carros encontraban un obstáculo invisible. Las luces de los faros cortaban la niebla, y por un momento todo pareció suspendido fuera del tiempo. Aquellos segundos no tenían nombre, pero guardaban una tremenda claridad. Cada segundo ganado era un rostro más lejos del peligro. Sintió entonces un ardor en las palmas que no reconoció al principio. Era dolor puro que vino después del alivio. Miró su delantal chamuscado y dejó que la verdad sencilla lo atravesase. Había cambiado el destino de unos pocos con lo único que sabía hacer. No hubo palabras, no hubo trompetas. Solo el gordo murmullo de los que corrían, el metal que se encajaba y la orden cumplida por manos anónimas. Cuando los ingenieros terminaron, cuando el puente ya no fue un cuello de botella sino un hueco que las máquinas no podían atravesar, él dio unos pasos hacia atrás. El humo empezó a disiparse y la noche volvió a su ritmo de siempre. Volvió a la cocina como quien regresa a su hogar tras una tregua. Sus manos temblaban por el dolor y por la fatiga, pero también por algo más sutil, una certeza tranquila de que en la guerra los actos pequeños a veces sostienen las grandes decisiones. Se inclinó sobre el caldero sin mirar atrás, y en el silencio quedaron las sombras de su gesto. El tiempo se volvió un aliado escaso y curioso, como si la tarde misma contuviera la respiración. Bajo el humo, las siluetas de los blindados perdían definición, se estiraban, se confundían con los pliegues del paisaje. Ángel percibía cada cambio con la atención de quien atiende una olla que hierve. Un gesto fuera de ritmo podía arruinarlo todo. Sentía en la boca el sabor del hollín y de la sal que aún conservaba de días anteriores. La garganta le ardía, pero no por la fiebre de la batalla. Ardía por la convicción de que cada segundo comprado valía vidas. Tal vez sea en esa suspensión donde se prueba la medida del coraje. No en las grandes proclamas, sino en la resistencia tenue y constante. No buscaba el heroísmo ni su nombre en un papel. Pensaba en las manos que atendían vendas, en las voces que pregonaban calma a quienes ya no podían sostenerla. Su gesto era un acto de servicio que se volvió escudo improvisado. Cada botella encendida era una mentira a la victoria del enemigo, una promesa de que la retirada no sería una rendición silenciosa. La columna detuvo su avance con dudas que olían a metal y aceite. Los tripulantes asomaban por pequeñas ventanas de hierro, con la curiosidad mezclada con precaución. Ángel aprovechó esos instantes para moverse de nuevo, rápido y sin estridencias. Su cuerpo conocía el terreno, el olor a tierra húmeda, los bordes del puente cubiertos de polvo, las cuerdas que sujetaban cobertores. No había armas antitanque a su mano, pero había imaginación, y la imaginación, en la guerra, se traduce en minutos. Dentro de él no había efusión ni orgullo, solo una calma que venía de aceptar el riesgo. Pensó en su madre, en una cocina lejana, en el ruido de cucharas contra cazuelas como consuelo. Una luz breve cruzó su mente, la imagen de pacientes evacuados, de manos que encontraban luz gracias a su demora. Fue suficiente para sostenerlo. Golpeó otra oruga, creó otro fogonazo, y el puente terminó por convertirse en una escena de humo y sombras, donde los soldados de acero dudaban a cada paso. Detrás de esa cortina, los ingenieros trabajaban con precisión seca, como relojeros que desarman el tiempo. No se veían,
Pero Ángel escuchaba. Herramientas que chasqueaban, órdenes murmuradas, la respiración contenida de quien sabe que la explosión debe ser también un acto de cálculo. En algún punto, una detonación corta rasgó el aire. La estructura cedió, como si rindiera un suspiro de piedra. El arco del puente se abrió en una herida controlada. Los heridos pudieron ser pasados, cargados, llevados a la seguridad que la mañana les había negado. Dentro de su delantal, las manos le dolían ahora con la memoria de lo quemado. No hubo vítores ni fotografías oficiales del gesto. Solo el crujido de los tejidos chamuscados y el olor persistente del humo en su ropa. Volvió al cobertizo, donde guardaba las cazuelas, y fingió que nada había cambiado. Pero en los ojos de quienes habían cruzado quedó la sombra de un agradecimiento que no necesitaba palabras. Aquella madrugada conservaría el rumor de su nombre, callado, estirándose como una luz tenue en la memoria de quienes sabían lo que había costado ganar unos minutos más. Tal vez nadie recordará la hora exacta, pero todos atesoraron ese respiro como si fuera un regalo robado al destino. El puente ya no era una arista de piedra y hierro, era una herida abierta que dejaba pasar la llanura y la mudanza de las sombras. Del otro lado, los motores callaron su triunfo por un instante demasiado breve para celebraciones. De este lado, los heridos se movían con una lentitud nueva, como si cada paso costara semanas. Dentro del puesto de socorro, el aire olía a vendas, café quemado y humo que no terminaba de morir. Las lámparas improvisadas proyectaban sombras largas sobre camillas amontonadas. Una enfermera se inclinó sobre un soldado joven y le dijo que todo estaría bien, aunque sus ojos sabían que la verdad era otra. La palabra agradecimiento corría sin nombres, como un hilo invisible que unía manos, miradas y manos temblorosas. Ángel observaba, más que miraba. Su delantal, ennegrecido en el borde, colgaba como una bandera humillada. Las vendas en sus manos brillaban por la humedad de la sangre y la suciedad, pero él apenas las tocaba. Había quien esperaba una palabra grandiosa, una confesión, una súplica. Él solo inclinó la cabeza y dejó que la respiración dijera lo que él no podía decir. Cada inhalación llevaba el recuerdo del calor, del cercado de llamas alrededor de las latas, del humo que se volvía herramienta y arma al mismo tiempo. Dentro de las historias que se contaron después, se filtraron versiones distintas. Algunos juraron que lo vieron correr bajo la lluvia de esquirlas como un hombre poseído. Otros recordaron una figura que se movía con la parsimonia de quien conoce su oficio y actúa con esa precisión casi doméstica. Ninguna de esas imágenes disminuía su verdad. Su acto no fue un estallido heroico, sino una elección repetida, hecha con ingredientes humildes, aceite, trapo y una voluntad que no midió sacrificios. La tarde fue cayendo sin prisa, y con cada hora las voces dieron paso a silencios que pesaban. En un rincón, un cartel con letras gastadas anunciaba el menú de ese día, como si la vida cotidiana hubiera intentado sobrevivir a la explosión. Alguien dejó una nota anónima junto a una taza de metal. Era breve y temblorosa, apenas un nombre con una palabra: gracias. La nota no buscaba reconocimiento público. Servía para sostener el hilo invisible que ya no necesitaba más pruebas. Dentro de los relatos, los ingenieros seguirán siendo figuras de trabajo eficaz, los comandantes, piezas de un tablero que se mueve con frialdad. Pero Ángel permanecía fuera de esos espacios oficiales. Su lugar era la cocina que quedó vuelta de costado, el fogón con olor a gasolina que se reponía con paciencia.
se sentó en la misma silla donde antes pelaba patatas y contó en silencio las quemaduras, como quien repasa una receta aprendida a fuerza de miedo y cuidado. Tal vez es en ese silencio donde reside la forma verdadera del coraje. No es siempre estruendo ni desfile. A veces es la decisión de detenerse cuando todo empuja a correr. A veces es soplar sobre una herida para que deje de sangrar, sabiendo que tu propia mano arderá después. Eso hizo Ángel. Aceptó el peso del fuego para regalar minutos que tuvieron el poder de salvar más de lo que jamás se diría en los partes. Dentro de los años que vinieron, el puente reconstruido dejaría cicatrices que nadie señalaba. Los veteranos que volvieron a pasar por aquí bajaban la voz. Recordaban no al cocinero como un héroe con medallas, sino como una sombra que se quedó cuando todos se llevaron recuerdos. Las historias que importan no siempre necesitan testigos oficiales. Les basta con los que vieron el gesto y lo guardaron como una lámpara apagada, que aún así sigue calentando a quien la recuerda. La noche cerró su manto y el pequeño puesto de socorro recobró una calma frágil. Ángel se limpió las manos con agua fría, miró su delantal y lo dejó colgado como si nada. Volvió a la cocina, a su territorio de ollas y paciencia, y se puso a preparar una olla que alimentara cuerpos y también, quizás, escondiera recuerdos. No pidió reconocimiento. Ya tenía lo único que algunos hombres buscan: la certeza de haber elegido bien, una vez y para siempre. Pero hubo un gesto pequeño que resistió al tiempo y a los partes militares. Una nota doblada entre cartas sucias. La sostiene con los dedos aún rígidos por el agua fría. No la abre de inmediato. Mira el fogón como si aún esperara que el fuego devolviera nombres que la guerra se llevó. Dentro del refectorio, la luz entra oblicua, desliza polvo y recuerdo sobre las mesas. El olor a sopa cubierta y pan recién hecho se mezcla con un humo antiguo. El olor de manos que han tocado tanto el utensilio como la herida. Ángel mueve la cuchara con una paciencia nueva. Cada cucharada es un acto de cuidado que no pregunta por héroes ni por medallas. Tal vez sea en ese silencio donde el valor se hace menos ruidoso y más verdadero. No hay relatos oficiales que dicten la medida de un sacrificio, solo miradas que reconocen sin palabras. Un soldado se queda más tiempo en la fila, sostiene la taza con más firmeza, y por un instante todos saben quién fue quien ganó esos minutos. La nota es breve, una frase apenas. No firma, no rango, nada que la burocracia pudiera archivar. Guarda la hoja entre cartas y tarjetones y la deja allí, como quien coloca una ofrenda en un lugar común. Ese pequeño rectángulo de papel se convierte en testigo silente, más fiel que cualquier parte de guerra. Dentro de nosotros, las acciones se miden en consecuencias que nunca aparecen en los libros. El delantal chamuscado habla de decisiones tomadas sin posibilidad de consulta. Las manos quemadas narran un compromiso que no buscó recompensa. Y la cocina, un lugar marginal en los mapas militares, se reinventa por un momento en trinchera de humanidad. Algunos lo miran y saben. Ninguno protesta si él recibe el crédito de una hora robada al peligro. Un hombro apoyado brevemente es la única ceremonia que necesitan. La comunidad reconoce con gestos mínimos lo que los partes han decidido ocultar, que el valor a veces habita en quien pareció menos apto para ser valiente. La guerra continúa su marcha mecánica, fría y ciega, a las sutilezas del cariño humano. Pero en ese puesto de socorro, en el ángulo donde la luz siempre llega tarde, la vida se recompone lentamente. Pan servido,
sopa caliente, una mano extendida a quien tiembla, pequeñas restituciones que devuelven a los hombres su condición de humanos. Al atardecer, cuando la cocina ya respira en calma, Ángel guarda la nota entre las cartas y vuelve a su oficio. No exige reconocimiento. Ya posee lo que algunos ansían sin encontrar: la certeza tranquila y firme de haber elegido bien en el único instante que verdaderamente importaba. Y por eso, cuando el estruendo se disuelve, queda una luz discreta sobre lo vivido. No todos los nombres llegan a mármol, pero algunos minutos sí llegan a destino. Aquella mañana, un oficio inofensivo detuvo a Cero sin prometer victoria, solo tiempo. Hay valentías que no buscan testigos. Deciden quedarse donde todos calculan huir, porque al otro lado espera alguien que no puede moverse. Si algo detuvo aquellos tanques no fue un arma, fue la obstinación de un hombre en no dejar vacío el puente. A veces, la memoria es un delantal colgado, una cicatriz bajo un guante, el vapor de una olla que se confunde con la niebla. Y, aún así, basta para recordar de qué estamos hechos. Quizá el mérito sea ese: sostener un tiempo que parecía agotado, tomar el miedo con manos temblorosas y darle una forma útil, encender un fuego que no busca destruir, sino dispersar la sombra lo suficiente para que otros crucen. La dignidad en esa escena no tiene banda ni corneta, solo respiración contenida, olor a combustible y la certeza de que cada segundo pesa, porque un puente no es de piedra solamente, es también la suma de quienes deciden ser suelo cuando falta el suelo. Hay decisiones que no cambian la guerra, pero cambian una hora, un tramo de camino, un corazón que podrá volver a escribir cartas. Tal vez por eso la cocina siguió, con cucharones y ollas despidiendo su humo manso. Allí el mundo recuperó un orden pequeño. La sopa volvió a los cuencos, las voces recobraron su tono humano, y nadie necesitó pronunciar un discurso. A los ojos de un parte oficial fue apenas un retraso. A los ojos del herido que despertó lejos del estruendo, fue una vida entera reanudándose. Las historias así no piden centro de escena. Prefieren dejar un rastro que no deslumbre, el paño doblado, la lata vacía, la huella de unos pasos que no buscaban gloria. En silencio, ese rastro guía a quien lo encuentra. Le recuerda que la fuerza puede ser quieta y, sin embargo, decisiva. El valor, entonces, no grita, se afirma en lo necesario y lo sostiene. Vela sin reclamar, como quien aviva una llama pequeña para que otro vea la puerta. Y cuando la urgencia pasa, vuelve a sus quehaceres como si nada. Solo que algo cambió para siempre. Cambió la manera de mirarse al espejo. Cambió el peso de las manos sobre la mesa. Cambió también el modo en que la memoria se asienta en los objetos. Cerca de aquel puente que ya no es puente, el paisaje retomó su música baja. Los pájaros volvieron a cruzar el cauce. El agua siguió su curso sin saber que allí se torció la hora de unos cuantos. Y sin embargo, la tierra guarda la vibración de lo que pasó. Un rumor leve, como un agradecimiento que no encuentra palabras y no las necesita. Tal vez cada uno lleve su propio puente dentro. Lugares estrechos, decisiones sin testigos, minutos que nos piden quedarse. No hace falta acero para resistir. Hace falta presencia, hace falta aceptar el temblor y aún así permanecer. Ese es el aprendizaje que no caduca, la lección que se cocina a fuego lento y alimenta cuando la noche arrecia. Si esta historia te acompaña mientras cierras los ojos, deja que su calma te encuentre. Quédate con la certeza humilde de que lo pequeño también sostiene al mundo. Y, si este recuerdo ha tocado tu espíritu, camina con nosotros.
Aún hay otras voces quietas que merecen ser oídas, historias capaces de reconciliar, en silencio, lo que somos con lo que elegimos ser. Que la noche te halle en paz, que la memoria te sea ligera, y que allí donde falte un puente, tú, corazón, recuerde el camino,